piedra blanca. A partir de ahora nosotros tenemos esto, si pueden ver inclusive en los termómetros, hay una diferencia térmica. Acá vemos 62 grados y acá 42. En la superficie y al tacto, nosotros tenemos una diferencia de más o menos 20 grados centígrados. No solo es la reflectividad que tenemos de la luz, sino también de los rayos ultravioletas. Y además de la reflectividad, nosotros tenemos una reducción térmica. La transferencia de calor, porque es una energía, la transferencia de calor que tenemos en el blanco es mucho menor que la transferencia energética en el negro. En el blanco nosotros estamos hablando de una transferencia calórica de más o menos un 16%, mientras que en el negro nosotros tenemos una transferencia calórica del 84%. Es por eso que tenemos una diferencia de temperatura de 20 grados, inclusive en la superficie en la cual está adherida. Por eso es que ahora este nuevo producto, el Imperpol Ultra Blanco, nos va a generar una mayor comodidad en el ambiente porque va a estar fresco. Y no solo es el color, sino también la metodología en la que vamos a instalar. Normalmente las láminas asfálticas se instalan con calor. Se enciende una llama y vamos, porque son termoadheribles, vamos adhiriéndolas al piso con calor. Ahora, esta nueva línea Ultra es autoadhesiva. Apoyamos en la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera porque ya no estamos quemando gas, sino estamos adhiriendo directamente la lámina en la superficie. ¿Y cómo la aseguramos? Con un rodillo de presión. Así también mejoramos el entorno de trabajo del instalador, porque imagínense tener que instalar un producto con calor al mediodía en Quito, es súper fuerte. Ahora imagínense instalar al mediodía en Guayaquil, aún más fuerte. Temperatura de entorno, el calor que estoy generando, más el equipo de seguridad que tengo que tener. Hay una diferencia. Y eso también como constructores nos puede ayudar porque mejoramos el rendimiento y la productividad de nuestros colaboradores. Eso es principalmente de las cubiertas frescas. Si nosotros vemos allá arriba tenemos un nuevo socio, Saint-Gobain. Saint-Gobain es líder mundial en sostenibilidad y construcción liviana. Tenemos algunas empresas hermanas alrededor del mundo con las que nosotros vamos a trabajar con productos complementarios para hacer un sistema. No solo la impermeabilización y reducción de temperatura con nuestras láminas asfálticas, sino también vamos a tener fibrocemento y aquí ya se me llevaron, pero tenemos la lana de vidrio, que ese sí es un aislante. Así nosotros vamos a tener un mayor confort térmico al interior de la edificación. ¿Y eso en qué se traduce? Primero, en nosotros sentirnos mejor adentro de donde estamos. Y segundo, nosotros al mejorar la temperatura evitamos el uso de aires acondicionados, que ahora se está haciendo más común en la sierra porque la temperatura también subió. En la costa es más común, pero la idea es que también comiencen a bajar el uso del aire acondicionado o bajar la temperatura, que eso se refleja en consumo energético y emisión de CO2 a la atmósfera. Esa es nuestra cubierta fresca. Y si me acompañan por acá, les comento otro de nuestros pilares de sostenibilidad de la empresa. Nosotros aquí en la cubierta de la planta, esta planta está en el sector de Linga, tiene paneles solares que abastecen el 92% de nuestro requerimiento energético. Eso quiere decir que nosotros en el sistema de red eléctrica solo utilizamos el 8% de nuestra necesidad. Esto lo instalamos hace más o menos 2 años, en el 2022, en el cual hemos tenido algunos beneficios. Entre los dos más importantes, primero es un ahorro económico. Nosotros hemos dejado de pagar a la empresa eléctrica por el consumo de la red de aproximadamente $80,000. Pero no solo eso, sino más importante es el aporte que nosotros hacemos al medio ambiente. Al no consumir energía eléctrica de la red, nosotros dejamos de impactar en la huella en la atmósfera con emisión de CO2. Nosotros ahorramos entre 300 y 400 kilos diarios de emisión de CO2 a la atmósfera con nuestros paneles solares. Y a lo largo de estos 2 años, casi 2 años, hemos ahorrado en emisión de CO2 de 40 toneladas de emisión hacia la atmósfera. Entonces parte desde nuestro hacer, desde nuestra esencia en la planta, aportamos en la sostenibilidad con nuestros productos y finalmente fomentamos el uso de cubiertas ajardinadas. ¿Y cómo fomentamos nosotros si somos un sistema de impermeabilización? Que sea factible hacer esto sin que dañe la estructura, porque tienen algunos componentes las cubiertas ajardinadas. Es un sistema multicapa en el que una de las láminas tiene una composición química especial.
que es un químico antirraíz. Como nuestra materia prima es del asfalto, tiene nutrientes para las plantas y normalmente las raíces de la vegetación comienza a buscar estos espacios de nutrientes y comienza a levantar la impermeabilización y las láminas. Ahora, si nosotros contamos con este producto que tiene el químico antirraíz, lo que hacemos es redireccionar las raíces para que no comiencen a meterse entre las láminas y pueda seguir creciendo la vegetación. Y como esta tiene que estar constantemente hidratada, nosotros tenemos que asegurar sí o sí que no pase ni humedad, ni agua, ni condensación hacia la losa o la superficie en la que vamos a trabajar. Y de esta manera nosotros podemos aportar en las cubiertas ajardinadas que tienen algunos beneficios. El primero, también me da frescura al interior porque es una cubierta fresca. Baja la temperatura más o menos a la mitad porque no tengo la injerencia del sol que me está pegando sobre la cubierta. Otra que nosotros también tenemos, porque a medida que va creciendo la ciudad y la densidad poblacional va aumentando, se van generando focos de calor en las ciudades. ¿Por qué? Porque vamos eliminando vegetación y va creciendo las edificaciones. Y comienza a subir la temperatura en ciertas partes. Y la mejor forma de reducir esa temperatura es con vegetación natural. ¿Y dónde podemos hacerlo si es que ya no podemos abajo? En las cubiertas. Y así fomentamos el uso de las cubiertas ajardinadas para que esos microecosistemas comiencen a reducir la temperatura dime. De hecho, los techos verdes son las cubiertas ajardinadas. Nosotros no somos proveedores pero sí somos promotores de este sistema. Si bien no es algo nuevo, o sea, las cubiertas ajardinadas, los techos verdes no es algo de ayer o de hoy, ya tiene años. Nosotros sí somos pioneros en la impermeabilización de estos sistemas. Ahora, es un problema muy grande si nosotros queremos abaratar costos eliminando capas de este sistema. ¿Qué pasa si yo elimino la capa de lámina asfáltica con químico antirraíz? Probablemente comienza la naturaleza a penetrarse y levantar. ¿Y ahí qué implica? Humedad abajo, me dañó todito, tengo que gastar mano de obra en eliminar toda la materia orgánica, en sacar todo el material y volver a pensar qué hacer porque no me sirvió la cubierta. ¿Y saben qué? Imtec me vendió, Imtec ya no funciona y realmente fue el usuario el que dijo, para ahorrarme este poquito más no voy a instalar una de las partes del sistema. Así que nosotros promovemos eso, que se haga bien, ayudamos al microecosistema de cada uno de los focos de calor, reducimos la temperatura más o menos de la mitad en las edificaciones donde tenemos esto y así es como nosotros aportamos a la sostenibilidad. Qué genial, esto lo tiene implementado ya en su planta. Nosotros aquí vemos la planta, pero este de aquí es el edificio administrativo. En el edificio administrativo nosotros tenemos proyectado las cubiertas ajardinadas, pero como conocimiento general nosotros ya no lo hemos hecho aún porque hicimos la inversión primero de los paneles solares, porque constantemente producimos. Actualmente nosotros no tenemos instalados aires acondicionados, sino un producto blanco de impermeabilización que sí tenemos, que también tiene reflectividad, que es un impermeabilizante acrílico. Pero nosotros queremos ir al siguiente paso, que también son las cubiertas ajardinadas. Pero como puedes ver también, todo nuestro predio es verde también. Y esto también está hecho con nuestras líneas asfálticas. ¿Qué capacidad les da para el consumo de los paneles solares? El 92% de nuestro consumo energético de la planta. Es el 92%. Y este anillo vial está hecho con nuestras emulsiones asfálticas. Esto no está dentro de este stand porque nosotros tenemos el área vial también en Imtec. Nuestras emulsiones asfálticas son a base de agua. Son amigables también con el ambiente porque muchas otras emulsiones con el asfalto son a base solvente. Y el solvente es dañino con la naturaleza. Por eso es que nuestros asfaltos y nuestras emulsiones fueron utilizadas en el anillo vial de Galápagos también. Porque son amigables con el ambiente porque son a base de agua. Y en cuanto a costos, obviamente te van a preguntar, ¿cuánto más costoso es poner esta clase de material desde el material que se utiliza? A ver, esto normalmente como gasto inicial, como una inversión inicial puede ser un poco más alta, pero a lo largo del tiempo termina siendo más económica porque es un producto de calidad que necesita tal vez menos
recapeo, el mantenimiento sea más prolongado y la calidad de nuestro producto es superior. ¿Qué tipo de vida útil tiene las faltas? A ver, el acrílico, esto es un acrílico, no es un asfalto. Nosotros tenemos dos líneas de acrílico, uno de 5 años y uno de 10 años. Pero cuando yo tengo impermeabilizantes acrílicos es muy importante hacer un recapeo periódico. Por ejemplo, si yo utilizo un impermeabilizante acrílico de 5 años, se recomienda que más o menos a la mitad de vida útil se haga un nuevo recapeo de una mano adicional. ¿Por qué? Porque los rayos del sol comienzan a secar la parte superior y cristalizarse. Al yo poner una nueva capa, mantengo la impermeabilización de mi cubierta. Eso es. Y el de 10 años lo mismo. Cada 3, 4 años yo voy haciendo un recapeo para que aguante más mi impermeabilización. Es más, si es que yo hago un recapeo constante, puedo llegar a tener mayor duración que los 5 años o que los 10 años. Y con las láminas asfálticas, tenemos láminas asfálticas instaladas de hace más de 20 años que siguen ahí. Porque nosotros modificamos el asfalto, lo rejuvenecemos, ponemos polímeros y cargas minerales para que este tenga larga duración y sea elastomérico. Muchas gracias. A las órdenes, qué gusto.